Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Perfiles Criminales, un acercamiento a los asesinos en serie más famosos de la historia, de Vicente Garrido. Estamos leyendo el capítulo número 12 que se llama BTK, el hombre que quería ser un asesino en serie. Y el día de hoy vamos a leer En silencio y BTK vuelve a actuar, Marine Hedge, 1985. En silencio. Llegaron los años 80. Denise Rader seguía con su trabajo en la empresa de seguridad. Había terminado sus estudios de administración de justicia y sus hijos crecían. No se podía permitir ciertos lujos como el de que su mujer sospechase. La policía husmease demasiado cerca o incluso el de cometer un crimen. Tenía muchas responsabilidades familiares y laborales como para correr riesgos. Además, su participación en la iglesia luterana era cada vez más activa y pronto sería elegido presidente de su congregación. Rader sabía que si BTK desaparecía durante una temporada, la policía perdería interés y el rastro se enfriaría. De hecho, la policía, ya desesperada, había desarrollado un equipo especial de agentes para intentar descubrir al asesino, los Ghostbusters o cazafantasmas, que colaboraban incluso con John Douglas, perfilador y agente del FBI en la famosa unidad de ciencias del comportamiento de Quántico. Todos los perfiladores del FBI se afanaron en penetrar la mente del asesino. Pero la ciencia del perfil aún estaba en sus comienzos y además Denise Rader no pertenecía a ninguno de los tipos de serial killer conocidos hasta el momento. Era el psicópata perfectamente integrado, un hombre respetable de perfil muy bajo y además padre de familia y de misa dominical. Uno entre miles, sin ninguna característica sobresaliente, un tipo de cerveza y barbacoa, sin antecedentes penales, sin motivos, sin comportamiento violento o antecedentes previos. Algunos perfiladores del FBI buscaban a alguien con antecedentes. No los tenía. Todos pensaban que su compulsión asesina era irrefrenable, y no lo era. Todos creían que había desaparecido porque estaba en la cárcel, o muerto, y no lo estaba. Todos creían que vivía en el centro de Wichita, pero él tenía una casita acogedora en Park City, a las afueras de la ciudad. En 1982, el Congreso de los Estados Unidos creó el National Center of the Analysis of Violent Crime, NCSBC, Centro Nacional para el Análisis del Crimen Violento, y a su vez fundó Proyecto para la Captura del Criminal Violento, un programa en manos del FBI que nació con el fin de unificar todos los datos a lo largo del amplio territorio de la nación, de manera que los agentes pudiesen tener siempre información de crímenes cometidos en otros estados y vincularlos. Uno de los casos que quedó sin resolver fue, por supuesto, el de Wichita, la espina clavada para el FBI. Lo cierto era que la imaginación de Rader era tan poderosa y su memoria fotográfica tan notable que su demonio interior podía alimentarse y sobrevivir, recreando sus crímenes una y otra vez. Rader pasaba horas recortando revistas, dibujando escenas morbosas, escribiendo en su diario cada momento de goce mientras estrangulaba, leyendo novelas pulp con descripciones casi pornográficas de violaciones o secuestros de mujeres, o colgándose de vigas atado, fingiendo un ahorcamiento que le provocaba orgasmos sin necesidad incluso de masturbarse. Así que mientras los cazafantasmas, entre los cuales se encontraba el inspector de la policía de Wichita, Kenny Landwehr, un nombre a tener en cuenta, se esmeraban en poner toda la carne en el asador, Rader seguía con sus diarios estremecedores y sus dibujos perversos, de barbacoa en barbacoa, de misa en misa. El equipo especial lo estudió todo con ojos frescos y nuevos bajo la tutela de Roy Halsenwood, otro analista criminal ilustre del FBI, revisando las pruebas una y otra vez, emitiendo una y otra vez la voz de Rader del asesinato de Nancy Fox en los medios de comunicación, por si alguien la reconocía, intentando que alguien pudiese identificar alguno de sus dibujos, por recomendación del también célebre analista del FBI de Quántico, Robert Ressler, que estaba convencido de que alguien podría reconocer su estilo artístico. Hasselwood les puso sobre aviso. El asesino no tenía por qué tener antecedentes. Podía ser un prohombre de la ciudad, una persona aparentemente normal, un vecino inofensivo, sin ningún episodio conocido de violencia. Transcurrió el tiempo, y por la comisaría desfilaron multitud de sospechosos que fueron descartados. Se hicieron listados de todos los hombres que vivían cerca de los barrios donde se cometieron los asesinatos, también de todos los habitantes de Wichita que iban a la universidad. Después de 2 años todo seguía como al principio. Habían consultado al FBI, a los más famosos perfiladores, a los psicólogos criminalistas más avesados. Nada.
Se gastaron miles de dólares en la caza y captura de una sombra que una y otra vez se les escapaba y que encima parecía haberse desvanecido en el aire. Después de 2 años, los policías, estresados psicológicamente, exhaustos e insomnes, tras haberse sumergido en los crímenes y la mente de BTK, fueron reasignados a otras tareas. El único agente que permaneció en contacto con el caso BTK fue Ken Landwehr, que sería el futuro jefe de la Brigada de Homicidios. BTK vuelve a actuar Marine Hedge, 1985. Pero Denise Rader no se había desvanecido en el aire, seguía con su tranquila vida en Park City, atendiendo sus obligaciones familiares, laborales y sus domingos de oración. A su vez alimentaba a su amigo en la sombra con sus intensivos seguimientos de posibles víctimas, pero sin concretar nada, hasta que una tarde de abril la vio. Marine Hedge, una pequeña mujer de 53 años, viuda, pulcra, femenina, como le gustaban a él, su vecina de 654 Independence Street, Park City, vivía sola con sus gatos. Adoraba ir de compras y vestía como una pequeña maniquí. Estaba regando las rosas del jardín. La saludó desde lejos, una estampa tierna y primaveral. Rader había estudiado por activa y por pasiva el comportamiento de los asesinos en serie, sus ídolos, y sin duda había estudiado sus propios crímenes. El lugar en donde mataba más cómodamente estaba situado en el centro oeste de Wichita, lejos de su barrio. Así que si cambiaba su modus operandi, conseguiría por una parte confundir a la policía una vez más y por otra parte alimentar a su demonio interior, que ya estaba pidiendo con insistencia algo de acción después de casi 8 años de inactividad, sin tener que bajar a la ciudad y seguir a alguien. Se merecía un premio fácil. Comenzó a espiarla noche y día, se coló en su jardín y miró a través de las cortinas mientras ella leía antes de dormir. Uno de los gatos le descubrió y le lanzó un bufido. Cada vez le gustaba más lo que veía. Su demonio le susurró: no aguanto más, busca la oportunidad. BTK quería poseerla cuanto antes. Marianne Hedge fue el crimen más complejo de todos los cometidos por Denise Rader, no solo por la cercanía de la vivienda de la víctima, sino también por el plan que ideó para no despertar sospecha alguna. El 27 de abril de 1985 llevó a su hijo de acampada con los Boy Scouts al campamento Tawakoni. Cuando estaban las hogueras encendidas ya de noche, Denise Rader se disculpó con los otros padres. Tenía una jaqueca horrorosa. Se metió en la tienda a descansar, pero en cuanto pudo salió del campamento con su bolsa de bolos, se puso una ropa más adecuada que el uniforme scout y se acercó hasta una bolera, donde pagó una cerveza de la que bebió unos sorbos. Luego se derramó el líquido por encima para fingir que estaba borracho y había bebido demasiado. Llamó a un taxi para volver a Park City, mientras balbuceaba que no podía conducir por culpa del alcohol. En cuanto bajó del taxi, se dirigió a la parte trasera de la casa de Marianne Hedge, esperando que ella estuviese en cama, dormida. Su coche estaba aparcado, así que sin dudar un momento forzó la ventana trasera con un desatornillador y tras cortar la línea telefónica entró. Pronto se dio cuenta de que la casa estaba vacía, así que como siempre decidió esperar a la mujer dentro del armario. Un rato después, Marine Hedge llegó del bingo acompañada de un amigo. Rader lamentó su habitual mala suerte. ¿Y si subían a la cama a hacer el amor o algo parecido? Pero para su alivio charlaron durante 1 hora y luego el hombre se fue. Marine Hedge subió a su habitación y se quedó dormida sin sospechar que BTK guardaba quieto como una estatua dentro del armario. Cuando salió se lanzó, o eso escribió en sus diarios, sobre ella como un tigre. Marianne despertó y gritó desesperadamente, pero ya las garras enguantadas de Rader se habían crispado sobre su frágil cuello. Fue su primera víctima estrangulada manualmente. Todo ocurrió muy rápido, quizá demasiado para su gusto, pero Rader tenía muchos planes para el cuerpo inerte de Marine Hedge. Primero la esposó y reestranguló a garrote esta vez, aunque para su frustración ya estaba perfectamente muerta. Por lo menos así se permitía imaginar que podía mantener su ritual de siempre. Rader, continuando con sus fantasías criminales pulp, envolvió el cuerpo en una alfombra y decidió hacer algo nuevo, rompedor, atrevido. Lo introdujo en el maletero del coche de ella y condujo hasta la iglesia luterana. Viva o muerta irás a esa iglesia. El demonio interior se moría de ganas de profanar el altar de la iglesia, en donde Rader se portaba tan sumamente bien los domingos por la mañana. Tenía llave del lugar porque realizaba labores de monaguillo y de mantenimiento, para purgar sus penas y que el Señor en el cielo no tuviese demasiado en cuenta sus pequeños defectos a la hora de sopesar sus méritos en la vida ultraterrena. En sus entrevistas con Douglas,
Ya en la cárcel, Reider afirmó estar asustado por el juicio divino. ¿Qué pensaría Dios sobre los actos aberrantes de un monstruo como él? Una vez en la iglesia, BTK puso plásticos en las ventanas para evitar que desde el exterior se percibiera cualquier movimiento o luz. Luego desenrolló la alfombra al mejor estilo Cleopatra y colocó el cuerpo de Marín en 1001 posturas, atándola, desatándola, boca arriba, boca abajo, haciéndola posar como una siniestra maniquí post-mortem, mientras hacía fotografías para alimentar sus fantasías más perversas. Pasó la noche de tal guisa y cuando se dio cuenta estaba amaneciendo, así que se dio prisa, metió el cuerpo de nuevo en el maletero y condujo casi 9 kilómetros hasta un lugar apartado. Después tiró el cuerpo en un camino sucio cerca de un canal y lo cubrió de plantas y ramas. Para dejarla firme no pudo evitarlo, tiró cerca unos panties anudados, al mejor estilo BTK. De nuevo cogió el coche de Marín y condujo de vuelta hasta un centro comercial. Luego un taxi y de nuevo al campamento Scout, donde todos dormían tranquilamente. Cuando se levantó de un humor excelente, cocinó bacon y huevos en la hoguera. Después de tanto trabajo se merecía un buen desayuno. Los familiares de Marín N. Hedge pronto descubrieron que había sido raptada de su casa. Al día siguiente de la incursión de Reider, faltó al trabajo en la cafetería del West Medical Center, cosa rara en ella, que desde que empezara nunca había faltado ni un solo día. El supervisor llamó primero a la iglesia para constatar que no estaba allí y a continuación a la policía. Su coche apareció el jueves siguiente en un centro comercial con una manta y una colcha de cama guardadas en el maletero. Las ruedas y los bajos mostraban restos de vegetación, así que había estado en el campo, en carretera, con maleza. Pronto la policía interrogó al amigo con el que había estado esa noche, Gerald Porter, que aseguró no haber visto nada extraño cuando la dejó sola. Pasadas las 11 de la noche, al día siguiente se había desvanecido en el aire, dejando la puerta principal abierta. Una vecina encontró su bolso, pero no lo contó a la policía hasta días después. El cuerpo apareció tras 8 días de búsqueda, el 5 de mayo, desnudo y en avanzado estado de descomposición, en Greenwich Road. A su lado unos panties anudados escondidos entre la hierba, la firma inequívoca de BTK. Por supuesto, la policía no fue capaz de verlo así. El súbito cambio de modus operandi los volvió a despistar, y no fue hasta su confesión cuando supieron que Marín había sido la víctima número 8 de BTK. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Perfiles Criminales de Vicente Garrido. Recuerden que los invito a que se suscriban al canal, me dejen sus comentarios y me sigan en mis redes sociales. Muchas gracias por escucharme y los espero el próximo martes, que es el día que les estoy compartiendo la lectura de este libro.